Buenos días. Yo quisiera presentarles una introducción al curso de Sistemología Interpretativa en Organizaciones. Eso es equivalente a decir una introducción a un curso introductorio en pensamiento-acción, que lo voy a llamar en acción, siguiendo la palabra acuñada por Varela. Pensamiento-acción sistémico-interpretativo en organizaciones de actividades humanas. Ese pensamiento-acción sistémico-interpretativo está basado o está fundamentado en un enfoque sistémico-interpretativo. La idea de esta breve introducción al curso es intentar responder 3 preguntas. Esas preguntas son la interrogación de lo que acabo de decir. Es decir, preguntar qué es pensamiento-acción en particular, qué quiero decir con un enfoque sistémico-interpretativo y finalmente, cómo enseñar ese pensamiento-acción sistémico-interpretativa fundado en un enfoque sistémico-interpretativo. Vamos a comenzar por el primero, pensamiento-acción. El pensamiento-acción es un modo de pensar, de actuar, de hablar, que se da en un cierto dominio particular de la vida. Hay diferentes dominios, en diferentes dominios hablamos de manera un tanto diferente, y en un dominio particular ese modo de pensar, hablar, actuar tiene lugar. Eso es equivalente a lo que Wittgenstein llama un juego lingüístico, que es el concepto que desarrollaría en el curso un poco de mayor profundidad, pero ahorita lo voy a dejar de lado para simplemente resumirlo en la palabra en acción. Ahora bien, ese modo de pensar, actuar y hablar que se da en un dominio particular es tal que el pensar, el hablar y el actuar están íntimamente entretejidos y guardan una relación recursiva de necesidad entre sí. Es decir, que el hablar requiere del actuar y el actuar requiere del hablar requiere del pensar, el pensar requiere del hablar y lo mismo entre el pensar y el actuar. Hay una relación recursiva porque se dan simplemente en la condición real de la vida. Ahora, el proceso es tal que implica, es decir, el poder llegar a enactuar en un dominio particular de la vida de esa manera implica que hubo un proceso de transformación de la persona que está realizando eso. Es decir, que la persona, mediante entrenamiento, sufrió una transformación de su condición de ser para llegar a ser algo que es un tanto diferente. Y ese tanto diferente es la capacitación para pensar, hablar, actuar de esa manera. Vamos a pensar un poco en esto de la transformación y a pensar un poco de lo que estoy hablando, que es diferente del modo usual como estas cosas se entienden, que es el modo de la aplicación. Normalmente, la manera como se entiende el pensamiento de sistemas y otro tipo de pensamientos en organizaciones es suponer que la persona que realiza eso tiene unos instrumentos en la mano, unas metodologías, unos métodos y los pone en práctica. Las metodologías son externas. Él conoce las metodologías y las lleva al campo de aplicación. Estoy hablando de algo diferente. Estoy hablando de algo que se ha internalizado, que se ha constituido en la persona y que la persona simplemente lo realiza. La persona es algo así como un jugador de un juego que ha sido preestablecido, pero que la persona no está atendiendo a reglas explícitas, como ocurre con un buen jugador de ajedrez o como ocurre con un nadador o como ocurre con un tenista. El proceso ese de transformación, entonces, es un proceso como, por ejemplo, el que ocurre con una persona que
desde el momento en que no sabe nadar, aprende a nadar y se convierte en un nadador, en un atleta, en una persona que puede ir a las Olimpiadas. Esa persona que puede ir a las Olimpiadas, cuando se lanza al agua, no piensa qué brazada va a dar, no piensa si tiene que sostener la respiración para no hundirse, no se asusta. La persona que por el contrario está en el inicio del proceso tiene que ir pensando todo, tiene que ir poco a poco aprendiendo. Y mediante un proceso de entrenamiento esa persona se va a transformar de manera tal que el agua y él se compenetran, armonizan, de manera tal que él se desempeña bien en el agua. Bueno, algo parecido ocurre con ese aprendizaje, de ese modo de hablar, actuar, ese modo de inactuar en una organización en el que la persona, si logra un entrenamiento en el pensamiento de sistemas, va a aprender a pensar, actuar en términos del pensamiento de sistemas. Eso, insisto, es muy diferente de la idea de aplicación. Obviamente, ese proceso es un proceso largo. Por eso decía que el curso del cual estoy hablando, el que no estoy comenzando, del cual estoy haciendo una introducción, es apenas un curso introductorio a lo que sería un proceso de formación de una persona en el pensamiento sistémico y en este caso particular en el pensamiento sistémico interpretativo. Fíjense que en el caso del modo usual de enseñar en las universidades, en las escuelas, siguen un proceso que es completamente diferente. Siguen un modelo intelectualista que supone que nosotros los seres humanos todo lo que hacemos lo pensamos primero y luego lo hacemos. Es decir, que es un producto de la razón, un producto intelectual. Ya desde hace rato, por lo menos desde el fines del siglo XIX, siglo XX, etcétera, hemos tenido suficiente investigación para saber que ese no es el modo como nosotros actuamos normalmente. Nosotros somos seres culturales, si quieren somos seres bioculturales, y nuestro modo de actuar está impreso en algo que está en nuestro piso. Es decir, que no lo tenemos enfrente, que no lo usamos como si fuera una herramienta, sino que simplemente somos de una cierta manera porque hemos sido entrenados de esa manera. Ese entrenamiento puede ser explícito o implícito. Por ejemplo, cuando aprendemos a hablar nuestra lengua madre, eso es un proceso de entrenamiento. Y ese aprender a hablar nuestra lengua madre no es otra cosa que el humanizarnos, el llegar a ser un ser humano. Y ese ser humano se desempeña en el lenguaje. Bueno, el proceso en las escuelas más bien sigue un paso de explicación conceptual, luego una supuesta comprensión conceptual y luego viene la aplicación. Eso tiene muy mal resultado. Bueno, yo quisiera resumir lo que estoy llamando entonces pensamiento-acción. Leo lo que dice aquí, un modo de pensar, actuar, hablar, que repito, llamamos en actuar, es decir, un juego lingüístico, en un ámbito particular de la vida, el cual requirió un proceso de entrenamiento que transformó y capacitó la persona para pensar, actuar, hablar de una cierta manera, sin necesidad de acudir a reglas o modelos o métodos o metodologías de manera explícita, excepto cuando eventualmente la jugada, entre comillas, del caso lo requiera. Es decir, obviamente, en el desempeño de ese pensador sistémico interpretativo, de vez en cuando tendrá que acudir a una técnica, un modelo, etc. Pero no es que está supeditado a ese método, a esa técnica, sino que él se desempeña como el nadador en el agua, se desempeña en la organización. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué estoy llamando enfoque sistémico interpretativo? Y para eso, permítame acudir a una de las metáforas que van a ser fundamentales en el curso y luego voy a explicar, cuando llegue al asunto de la enseñanza, voy a explicar lo que acabo de decir ahorita. Esa metáfora es la parábola de los ciegos y el elefante. La narro brevemente. 5 ciegos le piden a un vidente que los lleve a ver a ese animal llamado elefante. Obviamente lo que ellos tienen del elefante es un nombre. Hay un animal grande que se llama elefante,
y ellos lo quieren ir a ver, entre comillas. Obviamente no lo van a ver, lo van a tocar. La persona lleva a los ciegos a donde el elefante y cada uno de los ciegos se acerca a una zona del elefante, a un lugar del elefante y toca una parte del elefante. El ciego que toca la oreja, por ejemplo, dice, esto es un abanico, es como un abanico este animal llamado elefante. El ciego que toca la trompa dice, este animal es como una serpiente, como una culebra. El que toca el colmillo dice, es como una lanza. El que toca el lomo del elefante, el costado del elefante, dice, esto es más bien como un muro. Y este que está acá, que toca la pierna, dice, es como el tronco de un árbol. Y finalmente el que toca la cola dice, pues es como una soga. Y los ciegos empiezan a discutir. Cada ciego tiene una interpretación de lo que es el elefante. Los ciegos son ciegos y no pueden tener otra cosa de ese elefante. Los ciegos no pueden nunca ver el elefante. Solamente pueden tener interpretaciones del elefante que van a depender, en este caso, en el caso de la parábola, de qué parte del elefante tocaron. Bueno, señores y señoras, nosotros somos ciegos. Es decir, nosotros solo tenemos interpretaciones de eso que llamamos realidad. Hay múltiples realidades. No solamente múltiples para diferentes personas, más aún para diferentes culturas, pero también para diferentes momentos. Nosotros se nos presenta algo que en términos de nuestra cultura, nuestro aparato biológico, etcétera, interpretamos de una cierta manera. Somos como los ciegos y no hay nadie que vea el elefante. Esa ilustra qué es lo que quiero decir con la idea del pensamiento sistémico interpretativo. El pensamiento sistémico interpretativo parte del hecho de que nosotros los seres humanos solamente tenemos interpretaciones de eso que llamamos realidad. ¿Qué ocurre en una organización? Bueno, en una organización no es diferente. Cuando un grupo de personas está ante, por ejemplo, una organización como una universidad, la Universidad de los Andes en este caso, todos dicen, esta es la Universidad de los Andes, estamos ante la Universidad de los Andes. Comparten el nombre, así como los ciegos comparten el nombre de elefante. Pero cuando tratamos de indagar qué es lo que esas personas piensan, y de hecho ese fue uno de los estudios que hicimos en el Centro de Sistemología Interpretativa, indagar eso, nos encontramos que las diferentes personas tienen nociones diferentes de qué es eso que es una universidad, y en este caso particular la Universidad de los Andes. Y en ese estudio, por ejemplo, encontramos que hay unas personas, la mayoría probablemente, que piensan que eso es una fábrica de profesionales. Pero hay otras personas que piensan que es un centro de investigación que enseña lo que está investigando. Y hay otras personas que piensan que es un centro de investigación cuyo propósito fundamental, cuya entrega fundamental a la sociedad es la crítica del estado de cosas. Y hay también unas personas que piensan que eso es una estafa para entretener a la gente joven y transformarla de manera tal que no molesten ante las injusticias de la sociedad. Es decir, que esas son las interpretaciones, eso es lo que cada uno de nosotros ciegos está viendo ante la misma cosa aparentemente que llamamos universidad. Eso que digo es en relación con el fin, pero con respecto a los medios ocurre algo similar. Cuando diferentes personas observan esto que está ocurriendo aquí, ese proceso que se realiza en la organización, cada una de estas personas se forma una idea diferente del sistema de actividades que allí tiene lugar, porque tienen diferentes interpretaciones de eso que ven. Es decir, imagínense ustedes que llegan a una oficina o llegan a una fábrica y ven lo que está ocurriendo. Y se les pide a alguien, bueno, diagnostique qué está ocurriendo allí, haga un modelo, un sistema de actividades de qué está ocurriendo. Lo más probable es que va a haber diferencias notables entre esas diferentes personas que observan eso. Esta es la idea de interpretativa. Ahora, ¿qué ocurre en el pensamiento sistémico interpretativo? El pensamiento sistémico interpretativo trata de
armar un todo coherente de la variedad interpretativa. Y armar un todo coherente de la variedad interpretativa no es otra cosa que armar una conversación entre las diferentes interpretaciones de manera tal que se pueda enriquecer una versión un poco más conjunta de esa cosa que se está llamando X en la organización. Es decir, se trata de armar algo así como lo que representaría este cuadro de Esker llamado Otro Mundo, en el que, si ustedes ven, hay diferentes perspectivas. Esta es una perspectiva, esta es otra perspectiva de esto mismo aparentemente, pero visto desde arriba. Esta es otra perspectiva de esto mismo, pero visto desde abajo. Y todo es una perspectiva de perspectivas. Esa perspectiva de perspectivas simboliza esa conversación, ese diálogo entre las diferentes interpretaciones para discutir por una interpretación más abarcante que pueda permitir la viabilidad de la organización. Bueno, finalmente la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo enseñarlo?, está muy vinculado con el producto final, con qué es lo que estamos llamando en acción en organizaciones. Y para resumirlo, el modo que consideramos sistémico de enseñanza podría representarse de ese modo. En ese modo hay una fase de entrenamiento que es fundamental, pero como estamos hablando de algo que tiene un cierto origen conceptual, que tiene un cierto origen cognoscitivo, que no es, no es natación, no es el desempeño en un deporte, entonces tiene que haber lo que llamamos una fase de inseminación intuitiva, comprensión intelectual vinculado con esa inseminación intuitiva. De paso, la inseminación intuitiva tiene que comenzar por la inseminación intuitiva, sembrar las intuiciones necesarias que luego se van a intelectualizar. Y una fase de entrenamiento en el cual lo fundamental del entrenamiento es el ejercicio, es decir, la práctica, y también un aspecto que es inducción para la germinación del nuevo juego. Bueno, en el caso nuestro, el curso lo podríamos situar dentro de esa línea roja. Nos vamos a concentrar realmente en la inseminación intuitiva, es el foco fundamental del curso. Vamos a tratar algo de la comprensión intelectual y vamos a hacer un ligero entrenamiento. La inseminación intuitiva la vamos a realizar mediante metáforas. Esa inseminación intuitiva va a ser un primer paso en el entrenamiento para la inacción del pensamiento sistémico interpretativo, pero al mismo tiempo nos va a permitir comprender aspectos fundamentales de la teoría sistémico-interpretativa de organizaciones. Entre ambos, por supuesto, va a haber una cierta recursión. Uno va a ayudar al otro. De las diferentes metáforas que vamos a usar, posiblemente la principal va a ser la de la parábola de los ciegos del elefante que les acabo de mencionar. Y vamos a tener dos metáforas más, la que llamo la fábula de los cerdos asados y la que llamo la metáfora de la trampa. Esas tres metáforas van a servir para sembrar lo que llamo las ideas nutrientes de la teoría de organizaciones y, por tanto, de la enacción sistémico-interpretativa en organizaciones. Esas ideas nutrientes son el enfoque de sistemas críticos, que lo vamos a ilustrar con la metáfora de la trampa. El interpretivismo, ya les hablé algo de eso, que lo vamos a ilustrar con la metáfora de los ciegos y el elefante. Y lo que voy a llamar actitud práctica o antiinstrumentalismo dogmático, que lo vamos a ilustrar con una fábula, la fábula de los cerdos asados. Esa inseminación intuitiva, entonces, nos va a permitir pasar a la comprensión intelectual, por lo menos en cierta medida, y de esa manera vamos a desarrollar parte del programa del curso que desde el punto de vista más teórico o desde el punto de vista más conceptual implicaría estos elementos, aspectos ontológicos de la teoría de organizaciones,
es decir, qué en la teoría de organizaciones se concibe como lo que es una organización, las concepciones mecanicistas e interpretativas de organizaciones, la variedad interpretativa y la lucha por poder en las organizaciones versus la mancomunidad de las prácticas. Son dos modelos, uno de lucha por poder y otro que vamos a llamar mancomunidad de las prácticas. El proceso de construcción de sentido holístico para cualquier fenómeno social a partir de la variedad interpretativa. Lineamientos metodológicos de la teoría sistémico-interpretativa en organizaciones. Y la incursión que vamos a hacer en esta parte, unido al resto, nos va a permitir, entonces, esto quedó un poco mal aquí, realizar un estudio de caso. Ese estudio de caso posiblemente lo comencemos en la última semana del curso. Es posible que antes, depende de cómo evoluciona el curso. Eso es todo. Muchas gracias.